En esta mañana yo quiero hablarles acerca de un tema el cual he titulado Una exhortación oportuna. Este es el tema que he preparado para compartir con la iglesia en esta mañana. Quiero además decirles, mis amados hermanos, que cuando yo preparaba este tema y yo analizaba el texto sagrado y leía y comparaba, hubo un momento en que me invadió una nostalgia. Y en medio de esa nostalgia sentía en mi espíritu cuán cerca estamos de la venida de Cristo. Me escribió alguien de esta iglesia que está fuera el día de ayer. Una hermana a quien amo mucho y me dijo: Lida, explícame si la iglesia pasará por la gran tribulación, porque tenemos aquí un debate y yo quiero estar segura. Le respondí esta mañana. Otra hermana a quien amo, respeto y admiro me decía que le hablara del orden de las resurrecciones. Inmediatamente le respondí. Y esto me lleva, amada iglesia, a pensar cuánta necesidad hay de que en estos púlpitos se enseñe doctrina y palabra, hermanos. Porque se sabe mucho de motivación, pero de la doctrina de la palabra se sabe poco. Así que yo en esta mañana, amada iglesia, yo quiero hablarles de este tema basado en un libro que es cortísimo, hermanos. Es más, nunca he predicado en él. Y eso dice, lo he leído por supuesto, eso dice de que muy pocos predican en este libro. Y así como en este libro, en otros libros de la Biblia. Es un libro muy pequeño que, al igual que Filemón, que tiene una teología práctica, este libro es tan cual. Lo que Pablo fue a Filemón, este libro es tal cual lo que el Señor dice a la iglesia en este tiempo. Así que es un libro que tiene solo 38 versículos, que no los vamos a leer todos, y se encuentra en el Antiguo Testamento. Les invito a que vayamos al libro del profeta Ageo en su capítulo 1. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y como el pueblo, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ante nosotros está esta lectura de la palabra que pudiéramos haber leído el otro capítulo, porque en total suman 38 versículos. Y aunque voy a tocar parte del segundo capítulo, voy a tomar como base el capítulo 1 del libro del profeta Ageo. Antes quiero decirles, amados hermanos, que cuando nosotros nos encontramos con la palabra exhortación, lo primero considero yo o infiero que lo primero que se viene a nuestra mente es que una exhortación es un regaño cargado de rabia, de indignación, y nos da miedo cuando dice viene una exhortación de parte de Jehová. Pero la realidad es que la exhortación está lejos de ser un regaño cargado de odio o de resentimiento. La realidad es que la palabra exhortación significa un ruego, un consejo o un llamado de atención. Y que esa exhortación, por supuesto, mis amados, no es un juego ni debe ser tomado a la ligera. En este sentido, nosotros los seres humanos muy pocas veces acertamos en dar exhortaciones oportunas. No digo que no lo hagamos, pero ¿cuántos padres no exhortaron a sus hijos en tiempo oportuno y después de la realidad que están viviendo sufren y lloran porque no fueron oportunos al momento de corregir a sus hijos? ¿O cuántos de nosotros en la iglesia como pastores vemos una realidad y a mí me da temor dejar pasar por alto esa realidad y no exhortar oportunamente? Lo cierto es que nuestro Dios nunca jamás en sus exhortaciones, jamás de los jamases, ha sido fuera de tiempo. Todas las exhortaciones que se desprenden de la presencia de Dios, dirigida a sus hijos, dirigida a su pueblo, dirigida a la humanidad, todas en absoluto han sido en tiempo oportuno. La respuesta a esa exhortación, Dios no nos la va a obligar a que respondamos. Va a depender de la condición de nuestro corazón. Dicho esto, amados hermanos, quiero que nosotros podamos comprender la ocasión en que tuvo lugar esta palabra de exhortación de parte del Señor a los judíos. Y vamos a ver que había una realidad que motivó a que el Señor levantara a un profeta.
Y vamos a ver, hermanos amados, que no conocemos casi nada de este profeta. Los que estudian la palabra de Dios van a encontrarse que el profeta Ageo pertenece al bloque de los llamados profetas menores en la división de nuestra Biblia. A diferencia de la Biblia hebrea, la Tanaj o el Tanaj, Ageo pertenece a los Nevim, a los profetas que forman un solo bloque. En nuestra Biblia los profetas están divididos en profetas mayores y en profetas menores. Ageo pertenece al grupo de profetas menores. Ese nombre de profetas menores no significa que era un profeta inferior o que su profecía no tenía mucho peso. No tiene que ver nada de eso, sino que se les clasificó como profetas menores por el mínimo de sus profecías, de los capítulos que incluyen su profecía, como en este caso 2 capítulos. Es un profeta entonces menor en contenido de la profecía, a diferencia de un Jeremías o de un Isaías que llega a tener 66 capítulos, así que obviamente entendemos por qué se le llama profeta menor. A diferencia de Isaías, que se dice hijo de Amós, o a diferencia del profeta Jeremías, que tenemos mucho más información de estos profetas, nos encontramos ante la vida de un profeta que no sabemos nada de él, que ni siquiera él mismo dice de quién es hijo, pero que es un profeta cuya profecía dio a conocer lo más importante, que fue la palabra de Dios. El conocer el hombre en su origen no significa nada, pero el que conozcamos la palabra de Dios significa todo. Entonces, en este sentido, lo que más nos debe conmover no es de dónde era Ageo, obviamente era un hebreo, nos debe impactar la magnitud de su profecía. Así que, hermanos amados, un nombre que en hebreo es Haggi y que se traduce como Ageo, cuyo significado es festivo, se levantó en el año 520 aproximadamente con una palabra de exhortación a los judíos que habían regresado de la cautividad babilónica. Un dato no menor y a manera de información es que Ageo se ubica dentro del grupo de profetas posexílicos. Usted tal vez dirá, ¿qué es eso que yo no entiendo? Es sencillísimo. Recordemos que antes de que Israel fuera llevado cautivo, Dios levantó a un grupo de profetas que se conocen como profetas preexílicos, que dieron una palabra antes de la cautividad babilónica. Entre ellos tenemos a un Isaías, tenemos a un Habacuc, tenemos a un Miqueas y tenemos a un Jeremías que profetizó la cautividad y también vivió el momento de la devastación de Jerusalén por allá en el año 606 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor llevó cautivo en una primera oleada más de 3,000 judíos desde Jerusalén a Babilonia, en una segunda oleada otro grupo y en una tercera oleada el último grupo de cautivos, hasta devastar completamente a Jerusalén. En el caso de Ageo, es un profeta posexílico porque su profecía tiene lugar cuando ya Israel había regresado de la cautividad babilonia. Significa que los 70 años de cautividad habían llegado a su fin, y si usted quiere saber de esto, lea al profeta Daniel y tendrá más claridad de lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Así que yo no concibo cómo un hijo de Dios no ame las Sagradas Escrituras. Si ella es una perla, hermano, me emociono cada vez que la leo, cada vez que la estudio, y para mí es un oasis en el desierto. Así que, hermanos amados, nos encontramos con un profeta del posexilio que su profecía es contemporánea con de hecho pertenece a los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento. Zacarías, Malaquías y Ageo conforman el trío de los últimos profetas del
Antiguo Testamento. Así que, hermanos amados, a manera de referencia tenemos que su profecía tuvo lugar en el año 520 antes de Cristo aproximadamente. Ya les dije, hermanos amados, que en el año 606 o 607 aproximadamente, Nabucodonosor llevó cautiva a la nación de Israel, haciendo la aclaratoria que se llevó cautivo a Judá. ¿Y a quién más? Tienen cero, hermanos. Recuerden que los asirios tomaron a 10 tribus antes de la cautividad y las desaparecieron, las integraron con las otras naciones de la tierra. Ay, gracias a Dios. Judá y Benjamín eran las tribus que quedaban, y a estas Nabucodonosor llevó cautiva a Babilonia en el año 607. Pero la profecía decía, amada iglesia, que cuando se cumplieran los 70 años, Dios despertaría el espíritu del rey Ciro, un rey persa, que él daría la orden del retorno de los judíos a su tierra. Hermanos, nunca jamás Dios ha faltado a la profecía que ha hablado, nunca de los jamases. Y mucho más de 100 años antes, Isaías profetizó y abrió su boca de parte de Jehová y pudo decir: yo despertaré a Ciro, el cual es mi pastor, y él permitirá que el remanente o los judíos vuelvan de la cautividad. Mucho más de 100 años antes de que esto sucediera, ya Dios en su omnisciencia había establecido en su previo conocimiento que usaría un rey persa llamado Ciro. No porque Ciro en su voluntad, porque le provocó, ordenó el retorno de los judíos. No, es porque Dios ya había determinado que Ciro fuera un instrumento para la honra y la gloria de su nombre. Así que, hermanos amados, lea el libro del profeta Daniel y usted va a ver allá al imperio babilónico, va a ver al imperio persa y va a ver al imperio griego. Así que nos encontramos entonces en este escenario con que había terminado la cautividad babilónica y el rey Ciro en el año 538 antes de Cristo decretó que los judíos regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautividad. Y yo pudiera darle muchos aspectos, pero no terminaría en esta mañana, así que quiero ir corriendo, pero quiero que usted preste atención, porque detrás de los anales de la historia de Israel está el poder de Dios derramado, su providencia, y no solamente detrás de los anales de la historia de Israel, sino que detrás de los anales de la historia de la humanidad siempre estará reflejado el plan de salvación de Dios para el hombre, solo que el hombre en su soberbia, en su altivez y en su oscuridad no opta por buscar la salvación que viene de parte de él. Así que tenemos entonces que el primer retorno de los judíos se dio en el año 538 con el decreto del rey Ciro, y en esa primera oleada de regreso estuvo al frente de este primer retorno Zorobabel, hijo de Salatiel, al cual le designaron como gobernador de Judá. Y sabe que es impresionante que cuando usted lee la genealogía de Cristo en el libro de Mateo, allí aparece el nombre de Zorobabel, porque venía de la tribu de Judá, la tribu de David, de donde vino posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Así que nos encontramos que se da un segundo decreto. El primero en el año 538, un segundo decreto en el año 458, y estuvo frente a este segundo retorno el escriba Esdras, hombre versado, erudito en la palabra, pero por encima de todo un hombre que amó al Señor y que hoy es para nosotros. Esdras representa un legado de pureza, santidad y de profundidad
y del celo santo a las cosas del Señor. Llegan entonces el primer grupo con Zorobabel, y si usted es bueno en matemáticas saca cuenta que primero fue en el 538, luego en el 458, pasaron varios años para que volviera un segundo grupo a retornar a Jerusalén. Con el primer grupo la orden de Ciro era esta: que los judíos regresen para levantar la casa del Dios de ellos, pues el Dios de ellos es un Dios veraz y real. Eran las palabras de el rey Ciro. Bien, pasaron muchos años, ¿verdad? Y llega entonces el segundo grupo con Esdras, y se comienza la restauración del templo. Les estoy llevando a todo esto para que ustedes vean por qué la exhortación tan oportuna de parte de Dios utilizando al profeta Ageo. Y es que, hermanos amados, comenzaron la obra de reconstrucción. Pero al momento o en la medida que comenzaron la obra de reconstrucción, hermanos amados, comenzó también la oposición. Y es impresionante cómo las naciones de alrededor amedrentaban a los judíos para que paralizaran la obra de restauración. Esto hizo que la restauración del templo, de la casa del Señor, se paralizara, hermanos amados. Y cuando nosotros vemos en el año 520, vino palabra de Jehová. Y es una de las cosas que me impactan, porque a lo largo de este capítulo y del segundo capítulo, 32 versículos donde aproximadamente 32 veces el profeta habla del Señor, de Yahweh, el Señor, el Dios Todopoderoso. Y si usted lee, usted va a subrayar que continuamente se dice: y vino palabra de Jehová, y así dijo Jehová el Señor, porque las palabras que Ageo estaba hablando en exhortación no provenían de su imaginación ni del conocimiento, sino que eran palabras que provenían de parte del Señor. Tenemos la realidad espiritual que encontramos, es que Israel se detuvo en la restauración a la casa de Dios e invirtió sus prioridades y dejó de ser la casa de Dios una prioridad para Israel. Así que, hermanos amados, nos encontramos con que Israel comenzó a descuidar su relación con Dios. Y en ese sentido, los judíos que habían regresado, pasó lo que yo les decía el domingo, que el evangelio no puede ser un espasmo de un momento seguido de un letargo posterior. Es decir, ellos se emocionaron, llegaron contentos: vamos a reedificar la casa del Señor, vamos a hacerlo. Pero cuando vieron los obstáculos, dejaron de hacerlo. ¿Saben cuántos años habían transcurrido cuando se levanta Ageo? 18 años. Durante 18 años ellos no hicieron nada a la casa de Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué era tan importante reedificar la casa? ¿Qué llevó al Señor? ¿Acaso Dios no está en cualquier lugar? Ciertamente sí, amada iglesia, pero el templo, esa construcción, tiene un antecedente en el desierto. Tiene esa casa movible llamada tabernáculo, donde estaba el arca del testimonio, que representaba la presencia de Dios. Así que el templo era símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel, y encerraba una promesa de gloria, donde
sorprendió cuando Salomón dedicó aquel templo. Dios había dicho a Israel: y todo el que orare desde esta casa, yo le oiré, inclusive el extranjero. En esta casa habitará mi gloria. Así que era lo que representaba el templo para la nación de Israel. Y ellos estaban menospreciando el pacto que Dios había hecho cuando aquel templo fue dedicado por el gran sabio Salomón. Habían olvidado el pacto que Dios había hecho, y eso era cosa vana para ellos. En cambio, la prioridad para los judíos en este tiempo era solo sus propios intereses. Y dice Dios: es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y vuestra casa está desierta. Por eso, dice el Señor, les ha venido toda esta desgracia. No ha habido lluvia, se visten y no se calientan, trabajan y el jornal lo reciben en saco roto. Nada es productivo y ni siquiera se están dando cuenta, es porque han olvidado al pacto del Señor. Y quiero ir haciendo algunas aplicaciones inmediatamente en esta mañana. La iglesia de este último tiempo en gran escala ha olvidado también el pacto con Dios. Y la realidad que nosotros tenemos a nivel mundial es que la iglesia quiere apacentarse a sí misma, buscando sus propios intereses y olvidando que el Dios del cielo debe tener la prioridad en nuestra vida. Y la prioridad de Dios en nuestra vida no significa que voy a descuidar mi vida familiar, no significa que voy a descuidar mi vida de estudiante, no significa que voy a descuidar mi vida de profesional o de obrero o de trabajador. Significa que aún viviendo en una sociedad podrida y corrompida, Dios ha de tener el primer lugar, la preeminencia. Por eso el Señor, al exhortar a Israel, le dice 4 veces: meditad sobre vuestros caminos. Así que el llamado y la exhortación de Dios para este tiempo no difiere del llamado de Ageo para el tiempo del retorno de la cautividad. Hermanos amados, Dios debe ser nuestra prioridad. Pero para que Dios sea la prioridad en nuestra vida, debe venir, como les explicaba el miércoles, el orden de Dios a nuestra vida. Y ¿sabe qué, hermanos? Vemos en la restauración del templo el orden de Dios, porque el segundo grupo llegó con Zorobabel para levantar el templo. Pero el tercer grupo y último grupo, que llegó en el 445, con Nehemías, llegó para restaurar los muros de Jerusalén. No podían ser restaurados los muros si antes no se restauraba el templo. Y esto nos dice a nosotros, hermanos amados, que para que las cosas en mi vida personal puedan tener el orden, lo primero es restaurar mi relación con Dios. Luego los muros de alrededor serán restaurados en la misma medida que mi altar esté acomodado delante del Señor. Ahora, hermanos amados, aquí encontramos lecciones bastante impactantes. Cuando Dios es nuestra prioridad, no hay excusa que valga ante las circunstancias. ¿Sabías eso? Y algo que yo he evaluado y que tengo tiempo que no lo hago. Me es triste a mí que yo baje ahorita y yo encuentre líderes caminando por el pasillo, o que encuentre adoradores caminando por el pasillo, o que usted se salga en medio de un servicio de adoración porque otro aspecto es prioridad. Eso yo no lo voy a evaluar, porque no me compete a mí hacerlo. Pero el Dios de los ejércitos, el que escudriña la mente y el corazón, Él sabe qué nivel de prioridad Él tiene en tu vida y en la mía.
Y Dios recompensará la fidelidad cuando Él se constituya en el primer lugar de nuestra esencia de vida, amada iglesia del Señor. Y eso es necesario decirlo. Cuando Dios es tu prioridad, no te estás durmiendo aquí en el culto. Cuando Dios es tu prioridad, tú no negocias el día domingo, a menos que estés, porque hay eventualidades que estemos enfermos y no podemos llegar, eso Dios lo entiende. Pero que tú te quedes porque llegó el agua. Que tú te quedes porque vas a estudiar, como le dije a mi sobrino hace poco. Eso significa que Dios es nuestra prioridad. Porque te dejas engañar tu mente por Satanás, que 2 horas que estés acá en la iglesia no vas a pasar el examen en la universidad. 1 hora o 2 horas y media que estés en la iglesia, no vas a pasar el examen del liceo. 1 hora que estés, Dios mío, la ropa se te va a pudrir en la casa. Hermano, perdóname tanta franqueza, pero yo no vine a decorar esto, porque no tenemos mucho tiempo, hermano. Dios debe ser la prioridad de mi vida en todas las áreas y en todos los sentidos. Israel descuidó su prioridad, hermanos. La descuidó a tal punto que esa casa que fue ordenada por Dios fuese restaurada. No era orden del rey Ciro, no. Es que por encima de Ciro estaba la orden de Dios. Así que por eso es que Josué, lo admiro, pudo decir: escogeos hoy ustedes a quien servir. No me da la gana, quien me da igual, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenía entonces Josué una prioridad bien definida que le dio grandes victorias. Siguiendo con esto, amados hermanos, la exhortación era a tener a Dios en primer lugar. Era a accionar y a restaurar la casa de Jehová. Por eso el mandato fue este. Y hay cosas que a mí me impactan. En primer lugar, que Dios se dirige a los líderes fundamentales: Zorobabel y Josué, sumo sacerdote. Dios siempre se va a dirigir a las cabezas, sí. Se va a dirigir a los pastores. Dios se va a dirigir a los que les sirven. Dios nos va a exigir primero a nosotros. Después le va a exigir a la iglesia. El juicio de Dios comienza por casa. Así que habló a Zorobabel y habló a Josué, sumo sacerdote. Y la orden era esta: subid al monte y buscad madera, ha dicho Jehová el Señor. No habían cortado más un cedro. La casa no estaba, hermanos, era una restauración, era un templo que el mismo Dios les dice: los que vieron el templo primero se están dando cuenta que esto no es igual. Esa obra primorosa, hermosa, sin precedente, una de maravilla del mundo, una maravilla arquitectónica sin precedentes, fue el templo construido por el rey Salomón. Pero esa maravilla quedó devastada cuando fue saqueada y se le prendió fuego a los muros y fue devastado el templo. Dios les dice, porque ¿saben qué pasa, hermano? Muchos se desanimaron cuando llegaron y vieron las condiciones, y aunque las reparaban, nunca jamás iba a quedar igual. Nunca jamás iba a quedar igual. Pero como Dios conocía los pensamientos de ellos, les dijo: ¿saben qué? La gloria primera, ¿qué les decía el Señor? Será mayor que la postrera, dice el Señor. Así que encontramos entonces un llamado a volverse al Señor, un llamado a accionar, a buscar madera. Encontramos un llamado contundente a la santidad, pero encontramos promesas de Dios y encontramos una respuesta positiva del pueblo, porque podemos ver, hubo consecuencias económicas, naturales, espirituales, devastadoras para el pueblo. Pero en esa profunda ruina espiritual, Dios levanta al profeta que los confronta. ¿Y sabe qué es más hermoso?
que hubo una respuesta positiva. Dice que Zorobabel y Josué se levantaron y el pueblo temió en gran manera, hermanos amados, y esa palabra desafiante tocó el corazón de ellos. Ageo habló el primer día del mes sexto. Y el día 24 del mes séptimo, hermanos amados, lo que no habían hecho durante 18 años, lo comenzaron a hacer en 24 días. ¿Quién le dice que no al Señor? En 24 días. ¿Y saben qué fue lo que los movió? La palabra de Dios. A la iglesia de este tiempo no la mueven eventos, hermanos. A la iglesia de este tiempo no debe dejarse mover por sustitutos de la palabra. A los judíos de ese tiempo no los movieron coreografías, no existían. No los movieron danzarinas, no existían. No los movieron espectáculos llenos de luces, no existían. Los movió la palabra del Señor. Y te digo esto, ¿qué está moviendo tu vida, amado hermano? Debe moverte la palabra de Dios. Si tú has dicho en tus pensamientos, en esa iglesia no hay esto, en esa iglesia no hay aquello, no me importa, hermano, mientras en esta iglesia haya palabra de Dios. Es lo más importante que debe haber en la vida de una iglesia. Palabra que lleve a la santidad, palabra que lleve a la conversión, palabra que lleve a la restauración. Que seamos capaces de decir: Dios, heme aquí, aquí estoy. Y vamos a ver, hermanos, hay algunas cosas para ir cerrando que yo encuentro en estas palabras, y es esta: desconocimiento del tiempo de Dios. No es que ellos no se estaban negando a seguir reedificando, es que ellos dijeron: no es el tiempo de que reedifiquemos la casa. Esas conclusiones las toma el pueblo debido a las circunstancias adversas y contrarias que rodeaban el momento de la reconstrucción. Y dijeron: no es el tiempo. Qué terrible llega a ser para nosotros cuando no entendemos el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios era ya, era ahora, hermanos amados. La iglesia debe saber que este es el tiempo de restauración. El hombre que conoce la palabra de Dios y no se ha arrepentido debe saber que Dios te está diciendo en tus pensamientos. Tú has dicho: no es el tiempo porque no me siento preparado, no es el tiempo porque me falta conocimiento, no es el tiempo porque no me siento compungido, no siento que lloro ni que tiemblo. Déjame decirte que si sigues así, viene Cristo, te vas al infierno, porque no estás entendiendo que el tiempo es hoy y ahora. Y te digo algo más: usted que tiene un llamado del Señor y Dios te ha confirmado el llamado, o tú que tienes una inquietud para servir en cualquier área de la iglesia y estás diciendo: no estoy preparado, creo que no puedo, esperar el tiempo, debo decir que este es el tiempo de Dios y que no debes dejarlo pasar por alto, porque si no vivirás lo que vivieron los judíos cuando dijeron: Dios nos ha ordenado, pero no es el tiempo. Muchos de nosotros estamos diciendo: Dios me ha llamado, pero no es el tiempo. Voy a esperar. ¿Qué vas a esperar? El tiempo es aquí, hoy y ahora, hermanos. Es tiempo de restauración, es tiempo de santidad, es tiempo de ordenar, hermanos, nuestra vida.
las palabras que se repiten. Y si yo escribiera un comentario respecto al profeta Ageo y pudiera colocar la palabra clave de esta profecía en letras mayúsculas y doradas, yo escribiría meditar. El llamado del Señor es a meditar. Meditar significa hablar con nosotros mismos, significa preguntarnos a nosotros mismos, significa evaluar las circunstancias que me rodean, preguntando: ¿estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo lo incorrecto? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me ha pedido? ¿Está mi corazón limpio? ¿Estoy lleno de santidad o me falta un área de mi vida? Meditad sobre vuestros caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo hoy a la iglesia: mediten sobre vuestros caminos, para que pueda venir un accionar, y ese accionar esté cargado de fe, porque no podemos negar que la promesa de Dios para Israel era: no teman, yo estaré con ustedes, yo los resguardaré, yo los bendeciré. No está aún el trigo en la tierra, aún el trigo está en el granero, ni está esto ni aquello, pero yo les digo: a partir de este día os bendeciré. Dios sigue diciéndonos a nosotros cada día: yo te bendeciré, yo te guardaré, yo te guiaré, yo te proveeré, yo te santificaré, yo te levantaré. Es la palabra de Dios cada día. Pero nuestros oídos necesitan estar abiertos, hermanos amados. Alerta, iglesia. Quiero cerrar con algo inusual, pero quiero que prestes mucha atención. La palabra clave en este momento ante ustedes es tiempo de Dios. Ese tiempo de Dios debe ser aprovechado por cada uno de nosotros. Y aparte que debe ser aprovechado, debe ser bien distribuido. Y aparte que debe ser bien distribuido, escucha esto: debe ser bien conocido por nosotros, los redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y les puedo decir, vivimos inequívocamente el último tiempo. Cierro con esto. Te quiero mostrar una imagen. Esto que le estoy presentando es la portada de este año del grupo The Economic. Este grupo, hermanos, vaticina todos los años lo que va a suceder en el mundo. Yo deduzco, yo digo que ellos lo hacen porque quienes están detrás de The Economic es la élite que se disputa la supremacía del nuevo orden mundial. Cada vez, y yo siempre he seguido este grupo, vi su portada el año pasado. El año pasado Trump estaba también acá, pero las urnas de votación estaban, no recuerdo exactamente, pero ya se sabía que para tiempos, no solamente el año pasado, sino tiempos atrás, Trump no ganaría las elecciones. Ahora, si ustedes ven, quiero que preste atención porque con esto estoy terminando, para que usted vea que no estoy jugando con ustedes y Cristo está a las puertas. Alrededor de esta imagen hay muros. Estos son, no, todo esto que usted ve aquí son muros, muros alrededor. Estos son muros. Esto nos dice que hay un cerco mundial alrededor de las naciones. Aquí tenemos a un mapa mundi o al globo terráqueo, y al lado, ¿qué tenemos? Una vacuna. ¿Qué está sucediendo en China en este momento? Ya está comenzando una alerta en China. Es posible entonces que nos enfrentemos a una nueva emergencia sanitaria a escala global, que muchas naciones tal vez no la van a coger, no lo sé, hermanos, no soy experta en geopolítica, pero tal vez habrá más muertes.
Pero aquí está. Tenemos a Xi Jinping. ¿Presidente de quién? De China, que representa la economía más poderosa del mundo. Y todo esto que tenemos aquí son circuitos, son como microchips. Todo esto que tenemos, microchip, circuitos, microchip. Aquí tenemos a Vladimir Putin. De este lado, Xi Jinping o Xi Jinping. Y de este lado, a Vladimir Putin. A China y a Rusia, ambos bloques o ambas naciones pertenecen al bloque de los BRICS. Entendiéndose los BRICS como una economía emergente en este momento. Y ambos tienen potencias nucleares que las vemos en estas hélices. Esto aquí es potencia nuclear, todo esto que ven aquí es potencia nuclear. Y hay algo asombroso que no estudié ni analicé por qué, pero en la portada del año pasado, aquí hay una cara oculta. Este es un ojo, este es el otro ojo, esta es la nariz y esta es una boca. No se puede ver porque la imagen no está nítida. Aquí la boca está sonriendo, pero en la portada The Economic de 2024 tenía los ojos, claro, un poco diferentes, la boca estaba brava. Aquí la boca está sonriendo y aquí hay un reloj que comienza a correr. ¿Me estoy explicando? Hay un tiempo en el 2025 que comienza a correr. Aquí está. ¿Qué planeta es este? Saturno. Y en el orden, puede ser casualidad o puede ser que no, pero Saturno, en el orden del orden de los planetas, Saturno es el número 6. Entonces, simbólicamente podemos de alguna manera inferir y decir el 666, que muy sutilmente está representado con el planeta número 6. Hermanos, esto que usted ve aquí son llamas, llamaradas. Por lo tanto, el incendio de Hawái y el incendio en este momento de California no es casualidad, son incendios provocados, hermanos amados, porque así ya la élite lo tiene establecido. Pero agrego algo más. ¿Por qué California? Porque yo lo veo como un juicio de Dios para Hollywood, la cuna del diablo en los Estados Unidos. Así que esto no es casualidad. Aquí está Ursula von der Leyen, que es la comisionada de la Unión Europea. Esta mujer es altamente influyente y se dice que el esposo de ella tiene relación con las fulanas vacunas. Es una comisionada ante todo el Parlamento Europeo, esta mujer que ustedes ven aquí. Aquí está Zelensky, el presidente de Ucrania. De este lado, hermanos amados, tenemos aquí al presidente Donald Trump y tenemos dólares al lado del presidente y un cohete que va en aumento, y esto va en aumento, lo que nos dice que creo que es Wall Street en Estados Unidos, que esto como que Donald Trump va a impulsar la economía de los Estados Unidos de América. Pero todos estos circuitos, aquí tenemos a todos estos circuitos, nos habla de la inteligencia artificial, que es la abanderada, la tecnología abanderada de los países desarrollados en este tiempo, y de los subdesarrollados también. De alguna manera estamos conviviendo todos los días con la inteligencia artificial. Aquí aparece un símbolo que está una cosa roja, una imagen roja. Cuando uno busca esta imagen en Instagram, es una página que se titula El fin del mundo. El fin del mundo. Esto que está aquí, esto, hermano, es símbolo de una sociedad secreta. Este símbolo, que es como una especie de cruz boca abajo, es símbolo de una sociedad secreta. Aquí tenemos chic y más chic, y aquí en esta área donde está Zelensky,
Esto que nosotros vemos aquí como un trencito, un vagón, no sé qué es. Esta es una palabra árabe que si le dibujamos alrededor nos da esta forma. Y el Islam llenará a las naciones. Aquí tenemos, hermanos amados, a esta mujer que no se aprecia bien, pero es la escritora de la película, ella se llama Jane Austen, que escribió Orgullo y Prejuicio. Es una de las películas más vistas en el mundo. Y no solamente tiene, sino que tiene otras más. Pero ¿por qué está aquí? Porque yo he visto varias tesis donde se nos manifiesta que en el año 1800, no recuerdo el tanto, cuando esta mujer, creo que es inglesa o creo que es de Inglaterra, no me corrigen, ella tiene grandísimos postulados feministas. Por lo tanto, esto nos está diciendo que en este 2025 el feminismo seguirá en auge. Esta mano que está aquí en rojo es la señal del socialismo como proyecto global, hermanos amados. Todo esto y muchas otras cosas más que pues las estoy olvidando en este momento, todo esto nos dice que vivimos el último tiempo, hermanos amados. Así que yo quiero en esta mañana exhortar a la iglesia, llamar la atención, aconsejar a CLUE en esta mañana, a que Dios sea nuestra prioridad. Y hay algo que yo necesito decirte en esta mañana. La carne no puede prevalecer sobre el poder del Espíritu en nuestra vida. Nadie escuche bien. Le dije a alguien que se congregaba en esta iglesia, a quien sigo amando mucho, en una ocasión le dije esto: no me digas que el Dios poderoso, omnipotente, que resucitó a Cristo el tercer día, ¿no tiene poder de quitarte el vicio del cigarrillo? Dios tiene poder de hacernos libres de cualquiera que sea nuestra atadura espiritual. No hay nada que se resista al poder de Dios, cualquiera que sea la condición nuestra. Cuando nos humillamos y oímos la voz de Dios y Dios se constituye en mi prioridad, no habrá atadura, no habrá apatía, no habrá pecado, no habrá circunstancia que persista ante el poder del Dios que, siendo soberano, que siendo santo, que los cielos no lo pueden retener, mira abajo para llamarnos a nosotros y hacerlo con amor y hacerlo con misericordia. Dios nunca nos señala, nunca nos avergüenza en su llamado. Dios nos llama con amor, Dios nos restaura, Dios nos abraza. Dios quiere, iglesia, que entendamos que el tiempo se nos acaba, y mientras el tiempo se nos acaba, meditemos sobre nuestros caminos, meditemos sobre nuestras acciones, meditemos en lo que estamos haciendo, en lo que queremos hacer, meditemos en la bondad y la misericordia de Dios, que no han decaído su misericordia, y sigue diciéndonos: no teman. La gloria de esta casa en el templo futuro será gloriosa. No es lo que veas ahora, decía Dios a Israel, es lo que viene. Y hablaba el Señor del futuro reino mesiánico. Ahora pues pasamos por momentos difíciles, pero viene la eternidad y para allá vamos en el nombre de Jesús. Quiero que inclines tu rostro en esta mañana.